Bueno, mirad, vamos con el examen que nos quedaba de metálicas, ¿de acuerdo? Que era el de enero del año pasado, el de enero del 2020, ¿de acuerdo? Dice que se pretende construir en la localidad de Cuenca la nave industrial de las figuras 1 y 2. Para ejecutar la cubierta se empleará panel sándwich de 120 milímetros de espesor y correas tipo CZ253. Para el diseño se ha considerado la posibilidad de que nieve, que la carga de viento para un periodo de retorno de 50 años supone una fuerza uniformemente distribuida de 50 kilogramos partido metro cuadrado en el cerramiento lateral indicado, y que la cubierta, nótese que se trata de una cubierta ligera, debe permitir el acceso a la misma por parte de los técnicos de mantenimiento de la empresa. Para la atención de los esfuerzos en la barra se ha considerado el código técnico de edificación, no se ha considerado el peso propio de los perfiles que constituyen la celosía. ¿De acuerdo? Vale, pues mirad, todo esto que han puesto, todo esto que han indicado aquí, esto como lo van copiando de un examen a otro, pues todo esto no sirve para nada. ¿Por qué? Bueno, pues simplemente porque ya veis que aquí nos daban primero el esquema del pórtico con las cargas, después nos daban aquí una dimensión 3D del pórtico, pero resulta que ya proporcionaban las solicitaciones. Es decir, nosotros no tenemos que hacer en este caso el típico cálculo, ¿de acuerdo? De el panel sándwich, de acuerdo, las correas, etcétera, etcétera, sino que resulta que ya nos han proporcionado aquí, además, no de un pilar, sino de dos pilares, ¿de acuerdo? Cuando uno no era necesario, nos han proporcionado las solicitaciones máximas, ¿de acuerdo?, que presenta el pilar, ¿de acuerdo? Mira, nuestro pilar, ¿de acuerdo?, es el pilar que nosotros queremos diseñar, del cual nos vamos a preguntar cosas, es el pilar AB. Aquí están el axil, la cortante y el flector máximos, primero en resistencia, ¿de acuerdo? Con lo cual los valores que nos interesarían serían estos de aquí, ¿de acuerdo? Hay tres valores, simplemente porque como tenemos tres cargas variables, la sobrecarga de uso, la nieve y el viento, pues ya sabéis que tomando cada una de esas cargas como la carga variable principal, obtengo diferentes valores de solicitaciones, ¿de acuerdo? Con lo cual, eso es con lo que tenemos que quedarnos, ¿de acuerdo? Y los mismos valores para estabilidad, exactamente lo mismo para ese pilar, que sean estos tres de aquí, ¿vale? Es lo único que nos interesa de toda esta hoja y del enunciado que han puesto ahí, que no tiene ninguna utilidad, ¿vale? Nos pide que diseñemos el soporte AB, es decir, el pilar AB, indicado en las figuras 1-2, empleando, bueno, aquí dan otra vista, ¿de acuerdo? Otra vista del pilar, o sea, una vista general de todo el entramado, ¿de acuerdo?, con los pilares. Y repito, nos dicen que tenemos que diseñar el soporte AB empleando un perfil HB, ¿de acuerdo?, de acero S275, de acuerdo con lo establecido en el código técnico, y nos dan una serie de indicaciones, ¿de acuerdo? Tenemos primero que predimensionar el pilar, luego hay que hacer una verificación a resistencia, ¿de acuerdo?, ante los esfuerzos axiliflector, una verificación de la resistencia de acuerdo a cortante, y finalmente una verificación de la resistencia de la barra a pandeo por flexocompresión. ¿De acuerdo? Verificación, pandeo por flexocompresión. Con lo cual eso es un problema normal y corriente de un pilar a flexocompresión. Es exactamente igual que otros ejercicios, ¿de acuerdo? Os recomiendo, de acuerdo, que el ejercicio que tenemos de esto, de acuerdo, es un ejercicio y un vídeo, de acuerdo, que os propuse, que pone ejercicio pilar, de acuerdo, que es el ejercicio estándar de esto, de acuerdo, es la base, de acuerdo, para todos los cálculos, ¿vale? Aquí han seguido proporcionando más cosas, pero la verdad no vamos a utilizar ninguna de ellas. Dice, radio de giro respecto a Z del ala comprimida más un tercio del ala adyacente para perfiles HB de acero S275. Y dice que se pretende verificar los estados límites últimos, por lo cual no es necesario considerar la limitación de estados límites de servicio de acuerdo por flecha. Repito, es que esto
Y hay un montón de información, ¿de acuerdo? Que no tiene ninguna utilidad. Es decir, la única utilidad que tenemos, ¿de acuerdo? Es esto, lo que hemos dicho, el valor de las solicitaciones que nos habían proporcionado. Es decir, esto de aquí, ¿de acuerdo? En resistencia, y esto de aquí en estabilidad. Ya está, nada más. Todo lo demás no se va a utilizar para nada. No hace falta prácticamente ni cota ni nada parecido. Solamente hará falta una cota, que es como es el pilar AB, nos hará falta su cota de altura. ¿De acuerdo? Que son 9 metros. Esa es la única cota que vamos a utilizar. ¿Vale? Bueno, pues mirad, tenemos esto simplemente es el resumen, ¿de acuerdo? De las solicitaciones que nos han dado del pilar AB, ¿de acuerdo? Las solicitaciones de resistencia, ¿de acuerdo? Que eran estas de aquí, ¿vale? Y las solicitaciones de estabilidad, que son estas de aquí, ¿de acuerdo? Ya veis que como consecuencia del tema de la carga de viento, ¿de acuerdo? Las solicitaciones máximas, que son las que nosotros tenemos que utilizar, ¿de acuerdo? Se producen de acuerdo en situaciones de carga diferentes. Me explico. Mirad, por ejemplo, el mayor axil, se produce cuando le sobrecarga, ¿de acuerdo? Cuando se utiliza como acción principal variable la sobrecarga de uso. Pero sin embargo, el momento máximo se obtiene cuando la acción variable principal es el viento, ¿de acuerdo? Con lo cual simplemente pues habrá que ir estudiando de acuerdo a esas posibles, diferencias. Vale, mirad, primero tenemos el predimensionamiento. ¿Vale? En el predimensionamiento de un pilar podemos actuar de tres formas diferentes. Primero, podemos actuar a axil, ¿de acuerdo? Y simplemente, ¿de acuerdo? Se deberá cumplir que el axil de cálculo tiene que ser menor que el axil resistente de la sección. Y ese axil resistente de la sección es simplemente el área por F sub I partido gamma M0, con lo cual simplemente sustituido. Por supuesto, en este caso he considerado el caso más desfavorable de resistencia, es decir, en este caso el 94,2. Con lo cual el axil sería 94,2. Como estaba en kilonewton, lo he pasado a newton multiplicando por 10 a la 3. Y eso debe ser menor o igual que el área, el límite elástico, el acero que vamos a utilizar, que es 265, y el gamma 1,0, que el gamma M0, que es 1,05. Con lo cual despejo el área, y el área que debería tener la sección del pilar debería ser mayor o igual que 3,5967 por 10 elevado a 2 milímetros cuadrados. Ya tenemos el área mínima que necesitamos. ¿Vale? Hacemos el mismo cálculo, pero como ya sabéis que el pilar está sometido a flexión, ¿de acuerdo? Pues también hacemos el cálculo con la flexión. ¿Vale? Lo mismo. El momento de cálculo tiene que ser menor que el momento resistente, que ya sabéis que para clase 1, todos los HB son clase 1, es el módulo resistente plástico por F sub I partido gamma M0. Con lo cual hemos puesto el momento, en este caso, vuelvo a repetir, hemos considerado el más desfavorable, que sería este de aquí, el 151,9, el más desfavorable. Lo mismo, como utilizar Newton, y vamos a utilizar, ya sabéis que en la tabla de Hacerlo y tal, todo esto viene en milímetros, ¿de acuerdo? Con lo cual, necesito que el momento esté expresado en kilonewton, en newton por milímetro. Como estos serían, repito, kilonewton por metro, bueno, pues que los kilonewton hay que pasarlos a newton, hay que multiplicar por 1000, ¿de acuerdo? Y los metros hay que pasarlos a milímetros, con lo cual también hay que multiplicarlo por otros 1000, con lo cual esto sería por 10 elevado a 6. De nuevo, el límite elástico del acero utilizado, el gamma M0, con lo cual despejo y nos ha quedado este módulo plástico en. O sea, el módulo plástico que necesitamos como mínimo, ¿de acuerdo? Para que soporte, ¿de acuerdo?, el esfuerzo de flexión, sería 579,982 por 10 a la 3 milímetros cuadrados, milímetros cúbicos, ¿vale? Con lo cual, repito, ya tenemos
ya tenemos dos criterios, ¿vale? Necesitamos un área mayor que esta y un módulo plástico mayor que este. El tercer criterio que podemos utilizar, ¿de acuerdo?, para un pilar que puede estar sometido, ¿de acuerdo?, a pandeo por compresión, es limitar su esbeltez reducida, ¿de acuerdo? Y la limitación de la esbeltez reducida mínima, ¿de acuerdo? La esbeltez reducida se limita, ¿de acuerdo?, a 2. Esa esbeltez reducida es la esbeltez del pilar partido de la esbeltez de Euler, que para 0,275 es 86,815. A su vez, el esbeltez del pilar, igual que el hormigón, etcétera, etcétera, es la longitud de pandeo partido del radio de giro, ¿vale? Con lo cual, mirad, esta expresión de lambda simplemente la hemos llevado aquí arriba, hemos puesto que sea LK partido I, partido de lambda de Euler, y eso lo limito a 2. Es decir, esta será, digamos, que la expresión que utilizaremos habitualmente para limitar la esbeltez reducida a 2. ¿Vale? Siempre es esta expresión, no hay otra posibilidad. Con lo cual, si queremos de ahí calcular el radio de giro, pues tenemos que el radio de giro, si lo despejamos, será la longitud de pandeo partido 2, el lambda de Euler, y la longitud de pandeo, ya sabéis que es el coeficiente de pandeo, el beta S, ¿de acuerdo? El coeficiente que multiplica la longitud, ¿de acuerdo?, para calcular la longitud de pandeo. Con lo cual, esta es la expresión que debemos considerar a la hora de calcular el radio de giro de la sección. ¿Vale? La verdad, no nos han comentado absolutamente nada de las posibilidades de cómo está articulado, de acuerdo, tal. Pero es que no ha salido otra disposición de acuerdo a ningún ejercicio. Y de todas formas, mirad, aquí vemos que hay un empotramiento y aquí evidentemente tendríamos una articulación, ¿vale? Con lo cual ya sabéis que en este caso utilizamos, ¿de acuerdo?, dos betas diferentes, ¿de acuerdo?, porque en el plano del pórtico, ¿de acuerdo?, se consideraba que el pilar era empotrado en su base y libre en su cabeza, con lo cual beta sería igual a 2, y si sustituimos aquí nos quedaría el beta, que es 2, la longitud del pilar, que era 9 metros, lo vamos a poner aquí en milímetros, ¿de acuerdo?, y 2, y el lambda de Euler, con lo cual eso nos queda 103,67 milímetros. Y en el plano perpendicular, en el plano transversal, habitualmente consideramos que estaba empotrado en su base y apoyado en su parte superior. Con lo cual, en este caso, el beta era 0,7 y, por tanto, I sub z sería igual a 0,7, longitud del pilar, 2 veces el lambda de Euler, y en este caso nos da 36,28. ¿Vale? Repito, alguien dirá, oye, si es que de esto no dicen nada del ejercicio. Pues ya, es que este ejercicio, lo siento, pero es una patata. Pero es una auténtica patata. O sea, no se pueden poner enunciados de esto de acuerdo tal. Porque es que lo primero es que si resulta que el 90% de la información que aparece en el enunciado no tiene ninguna utilidad, pues lo primero que están haciendo es mosquear a todo el mundo de acuerdo al examen. O sea, este examen es una auténtica patata. Este examen, 5 minutos antes del examen se les ha ocurrido hacerlo, ¿de acuerdo? Porque otra posibilidad, ¿de acuerdo?, es imposible. Repito, no hay nada relativo a esto, ¿de acuerdo? Pero, ¿de acuerdo?, esto es lo que hemos considerado, ¿de acuerdo?, en todos los ejercicios que hay de flexocompresión, ¿de acuerdo? Y además esto es lo que está, ¿de acuerdo?, en el ejercicio que ellos tienen de clase, en el PDF que ellos tienen de clase. Lo han utilizado así, con lo cual nosotros lo seguiremos utilizando así, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya tenemos las tres condiciones que hemos utilizado de predimensionamiento y, por tanto, ¿de acuerdo?, las hemos resumido, simplemente las hemos resumido así. Necesitamos, ¿de acuerdo?, necesitamos un perfil HB que cumpla con esas 4 indicaciones, ¿de acuerdo? El área, el módulo plástico, el momento de inercia con respecto al eje Y y el momento de inercia con respecto al eje Z, ¿vale? Como otras veces os he indicado, esto no es completamente seguro, pero sí es lo habitual, ¿de acuerdo? Lo que va a mandar habitualmente va a ser el radio de giro en I. ¿De acuerdo? Habitualmente lo que va a mandar es el radio de giro en I. Es decir, el radio de giro respecto al eje más débil, ¿de acuerdo? Con lo cual, esto sería lo que buscaríamos,
¿De acuerdo? Localizáis esto y si los demás se cumplen, pues suficiente, ya está, ya lo tenemos. ¿De acuerdo? Bueno, pues mira, el perfil que hemos encontrado que cumplía con todas esas especificaciones, ¿de acuerdo? Es el HB 260. El HB 260. A ver, mirad, aquí tenemos los radios de giro, el del I, que era 11,22 por 10 sería 112,2, ¿de acuerdo? Este lo cumple. El IZ era 65,8, que es mayor de acuerdo que el que teníamos. Y después el módulo plástico, que sería 1148 por 10 elevado a 3. El módulo plástico y el área, ¿de acuerdo? El área la tenemos en aquí, que sería 118,4 por 10 elevado a 2, ¿de acuerdo? Repito, todos esos valores simplemente los he copiado, los tenéis aquí resumidos, ¿de acuerdo? Con lo cual ya veis que el área cumple, es mayor que la que necesitamos, además muchísimo mayor en este caso. El módulo plástico también es casi el doble, ¿de acuerdo? Ya sabéis que eso se debe fundamentalmente a las limitaciones del radio de giro, ¿de acuerdo? El radio de giro en I, ¿de acuerdo? Es 103 el mínimo, este me ha sacado 112,2, también lo supera, y el IZ es 65,8, de acuerdo que es mayor que necesitábamos, que era 36,28, ¿vale? He copiado también de la tabla, he copiado el área de cortante, ¿de acuerdo? Porque la utilizaremos, a ver, el AVZ que estaba aquí, ¿de acuerdo? Que era 37,59 por 10 elevado a 2. Nada, la he copiado aquí, también está aquí. ¿Vale? Con lo cual ya tenemos el primer apartadillo, que de acuerdo era el predimensionamiento. Con eso ya tenemos de acuerdo, en principio, la viga que vamos a elegir. ¿Vale? Bueno, mirad, el segundo apartado, lo vuelvo a releer, era la verificación de la resistencia de la sección escogida ante los esfuerzos axil y flector. Axil y flector. ¿Vale? A ver, hago una aclaración que es importante, que quiero que esto se entienda. Mirad, si el predimensionamiento lo he hecho, ¿de acuerdo? El predimensionamiento lo he hecho con este área y con este módulo plástico, ¿de acuerdo? Y estoy cogiendo una sección que contiene un área mayor y un módulo plástico mayor. Digamos que la comprobación por los esfuerzos individuales ya estaría realizada, es decir, nuestra sección tiene una mayor área, con lo cual soportará de acuerdo el axil, y nuestra área tiene un mayor módulo plástico, con lo cual perfectamente soportará también el momento flector, ¿vale? Aquí a lo que se refieren, ¿de acuerdo? Es a la verificación, la resistencia, ¿de acuerdo? Conjuntamente axil y flector, es decir, la interacción de esfuerzos, ¿vale? Bueno, pues tenemos una expresión para la interacción de esfuerzos, ¿de acuerdo? Cuando tenemos axil y flector conjuntamente. Y es esta de aquí. Digamos que esta es la comprobación de resistencia, por llamarlo de alguna manera, comprobación de resistencia de flexo-compresión. ¿Vale? Ya sabéis que es el axil partido, el axil resistente, ¿de acuerdo? Y el momento partido, el módulo plástico resistente, ¿de acuerdo? El momento plástico resistente, ¿vale? Estos valores los he vuelto a calcular, porque claro, ahora tenemos que utilizar los datos del perfil que tenemos, es decir, digamos que estos dos valores serían para el HB escogido, para el HB 260, ¿vale? Con lo cual aquí hemos puesto simplemente el área, y eso nos ha dado 3100,95, y aquí hemos puesto el módulo plástico del HB 260, y aquí nos ha dado el momento resistente. ¿Vale? Vale. El tema es que, mirad, como resulta que ya sabéis que tenemos, ¿de acuerdo? Había tres combinaciones con variables, teníamos tres combinaciones diferentes, ¿de acuerdo? Dependiendo de la acción variable principal que se considerase, y como ahí fluctuaban los valores del axil, ¿de acuerdo? Y del flector,
Pues lo más fácil es que le apliquemos para cada una de esas combinaciones. Es decir, si utilizo, ¿de acuerdo?, como variable principal la sobrecarga de uso, simplemente tenemos que recuperar los datos que teníamos, ¿de acuerdo? Mirad, en los datos, aquí que están resumidos, de la sobrecarga de uso, tenemos en resistencia 94,2 en axil y 91,1 en flector. Pues eso es lo que hemos utilizado. 94,2 en axil, 91,1 en flector. Esa combinación nos daría 0, parece que ponga 30,15, con lo cual sería menor que 1 y por tanto simplemente cumple. Ahora, ¿qué hacemos? Pues coger los siguientes, los de nieve. Los de nieve son el axil 86,7 y el momento 91,1. 86,7 y 91,1. Evidentemente, si esta primera cumplía, esta que tiene el mismo momento y tiene un axis más pequeño, también cumple, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que, mirad, tampoco quiero que os enredéis ahí pensando y tal. El hacer una combinación más, una combinación menos, tampoco va a ser influyente, ¿de acuerdo?, en el tiempo del ejercicio. Aquí lo importante que es, pues ya sabéis que lo que estamos haciendo, ¿de acuerdo?, es meter esta expresión de aquí, que es la que nos interesa, esta expresión de aquí, ¿de acuerdo? Y hago el cálculo. Mira, yo incluso esto lo utilizo con la función cal. Con la calculadora tenéis una función cal donde podéis utilizar, ¿de acuerdo?, el axil como variable x, el momento como variable y, ¿de acuerdo? Y vais haciendo los cálculos y nos da una 0 con tal, la otra tal, es decir, esta, ¿de acuerdo?, la verdad es que no la había calculado, pero también cumpliría. Y la última, ¿de acuerdo?, que era para cuando teníamos como acción principal el viento, ¿de acuerdo?, que en este caso tendríamos 64,2 en axil y veis que el flector aquí es el mayor, 151,9. Esta quizá era la más peligrosa porque ya sabéis, de acuerdo, que el flector es la solicitación más influyente en este tipo de cálculos, ¿de acuerdo? Con lo cual este es el axil, este es el flector y este nos da 0,4727, que sigue siendo menor que 1 y por tanto cumple. Con lo cual ya tenemos la verificación de acuerdo a resistencia. Seguimos. La siguiente comprobación que nos pedía en el apartado C era la verificación a resistencia cortante. ¿Vale? Con lo cual, primero aplicamos el criterio de cortante, es decir, nuestra cortante de cálculo tiene que ser menor o igual que la cortante plástica de resistencia. Ya sabéis que eso es el área de cortante por F sub I partido raíz de 3 gamma M0. ¿De acuerdo? Con lo cual, este es el área cortante que habíamos copiado antes, ¿de acuerdo?, del perfil. El F sub I, límite elástico, raíz de 3, 1,05. En este caso, divido por 10 elevado a 3, ¿de acuerdo? Porque estamos utilizando Newton y que lo quiero tener en kilonewton, con lo cual eso ya 568,2, ¿vale? La verdad es que no habíamos visto nada de las cortantes, pero las cortantes eran muy pequeñas, ¿eh? En resistencia, fijaros que la cortante más desfavorable, ¿de acuerdo?, era esta, ¿de acuerdo? Cuando la acción del viento era la principal, era 33,8. Las cortantes son muy pequeñas, ¿de acuerdo? Con lo cual, esta es mayor, ¿de acuerdo?, que 33,8 y por tanto cumple, ¿de acuerdo? Además, se cumple además una cosa, y es que como la cortante, que es 33,8, es menor que la mitad de la cortante resistente, ¿de acuerdo?, no hay que reducir la resistencia a flexión, ¿de acuerdo? No hay que realizar ninguna interacción de esfuerzos, ¿de acuerdo?, entre ambos, ¿vale? También es verdad que deberíamos tener claro, ¿de acuerdo?, cómo se configuraban esas cortantes o flectores, es decir, necesitaríamos saber dónde se posicionan para verificar, ¿de acuerdo?, si la cortante, ¿de acuerdo?, la cortante se producía en el punto, ¿de acuerdo?, del flector máximo, ¿de acuerdo?, si era así, pero sí que es así, ¿de acuerdo? Lo digo porque estos pilares ya los hemos estudiado anteriormente. Estos pilares están sometidos a una carga distribuida así, ¿de acuerdo? Y por tanto resulta que, repito, esto es porque simplemente lo hemos derivado, lo hemos visto ya en otros ejercicios, ¿de acuerdo? La cortante máxima se produce aquí, ¿de acuerdo?, porque desde arriba no llega cortante, ¿de acuerdo? Y el flector máximo también se produce, ¿de acuerdo?, aquí, que iría en este sentido así.
¿vale? Con lo cual es verdad que el momento de acuerdo cortante se produce de acuerdo justamente en el empotramiento. Esto es algo que sabríamos si nosotros hubiéramos calculado los esfuerzos, ¿de acuerdo? Si no los dan calculado, pues lo lógico, lo normal es que también hicieran algún gráfico de esos esfuerzos, no sé, algo, ¿vale? Con lo cual nos queda el último apartado, que es el realmente tedioso, ¿de acuerdo? Es decir, la verificación a pandeo por flexo-compresión. Que ya sabéis que tenemos que utilizar esta expresión de aquí. Esta expresión es la de comprobación de pandeo por flexo-compresión cuando tenemos solamente un momento, cuando tenemos, ¿de acuerdo?, un axil y un momento. Con lo cual, de aquí ya sabéis que hay que calcular varias cosas, ¿de acuerdo? Aquí lo que tenéis que hacer, ¿de acuerdo?, es eso, organizaros bien los cálculos que tenéis que hacer parciales de cada una de las pequeñas porciones que aparecen aquí, ¿de acuerdo? Y vamos calculando. Por ejemplo, mirad, aquí aparece el coeficiente de pandeo en I. Aquí aparece el coeficiente de pandeo en I. Bueno, pues primero nos vamos a centrar en ese cálculo, ¿de acuerdo? El cálculo para pandeo en I. ¿Vale? De aquí nos hacen falta, ¿de acuerdo?, saber la curva de pandeo que vamos a utilizar y, por tanto, el coeficiente de imperfección, el alfa, ¿de acuerdo? Ya sabéis que para eso tenemos una tabla, yo os he puesto aquí al final todas las tablas que vamos a utilizar. Tenemos la tabla de pandeo normal, esta es la tabla de pandeo por compresión. Tenemos perfiles laminados en I, que es lo que nos interesa. En nuestro caso, recordar que las HB tienen la misma base que la altura, ¿de acuerdo? Con lo cual significará que altura partido base será menor que 1,2. A ver, mirad, vamos a repasar aquí los valores. El H partido B, que era 1, porque la altura partido la base es la misma, con lo cual sería menor que 1,2, ¿de acuerdo? He copiado también el espesor del alma. A ver, no, perdón, el espesor del ala. Era el espesor del ala. El espesor del ala lo tendréis por aquí, T sub F, era este, 17,5, que es menor que 100 y estamos en el eje Y. Con lo cual esas son todas las condiciones que tenemos que utilizar, de acuerdo, en la tabla que tenemos que tener en cuenta. Es decir, H partido B menor que 1,2, ¿de acuerdo? El espesor, el T, que es el espesor del ala menor que 100 milímetros, y estamos en eje Y con acero 275, con lo cual sería la curva de pandeo B, ¿vale? Ya sabéis que para lo único que se utiliza lo de la curva de pandeo es aquí para el coeficiente de imperfección, ¿vale? Porque el coeficiente de imperfección sería 0,34, ¿vale? Recordar que este cálculo es de pandeo normal, pandeo con compresión, lo tenéis de acuerdo en el... En fin, no sé, sería el segundo tema de metálicas, ¿no? Con lo cual, repito, curva de pandeo B, alfa igual a 0,34 y vamos a calcular la esbeltez del pilar, ¿de acuerdo?, en I. Con el radio de giro de la sección que tenemos ahora. Es decir, esto era el beta, ya sabéis que en I, ¿de acuerdo?, utilizamos beta igual a 2, empotrado libre, la longitud del pilar, que era 9.000 milímetros, y el radio de giro en I, que era 112,2, con lo cual se nos queda 160,4278. ¿Vale? Advierto ya de antemano, porque yo ya he terminado el ejercicio, yo ya sé de qué va, ¿de acuerdo?, que es un pilar de 9 metros de altura. No sé si alguien habrá visto un pilar solo de 9 metros de altura. Lo digo porque 9 metros de altura es un pilar de un tamaño de tres plantas de un edificio, ¿vale? Es que yo creo que aquí se han pasado, yo no sé qué tipo de nave será esto, ¿de acuerdo? Pero 9 metros de altura sola, sin nada en medio, ¿de acuerdo? Son pilares, en fin, son pilares importantes, ¿vale? Repito, esto es una altura de 3 pisos.
He calculado su valor reducido, es decir, la esbeltez partido de la de Euler, ¿de acuerdo? Con lo cual nos queda 1,8479. Con eso calculo el phi sub i, que nos da 2,48751. Y finalmente el coeficiente de pandeo, que nos da 0,24. Con lo cual ya tenemos uno de los valores calculados, ¿de acuerdo? Ya tenemos este primero de aquí. ¿Vale? Siguiente, a ver qué cálculo he hecho a continuación. Sí, el CMI. El CMI. Este de aquí, ¿de acuerdo? Mira, para este no nos hace falta ninguna tabla, ¿de acuerdo? Porque resulta que la longitud de pandeo, que es beta L, es mucho mayor que la longitud propia del pilar, con lo cual en esos casos se utilizaba CMI 0,9. Esta es la situación habitual, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Con lo cual ni he querido poner tablas, ¿de acuerdo? Ni nada, pero ya sabéis que hay una tabla, ¿de acuerdo? Para los cálculos de los CMI también. Siguiente, el K sub i. El K sub i. Mirad, en el cálculo del K sub i, ¿de acuerdo? Tenemos una expresión, ¿de acuerdo? Es esta. Esta es la expresión para el cálculo de K sub i. 1 más, la esbeltez relativa, menos 0,2, el axil, cuidado, que estamos ya en fenómeno de estabilidad, con lo cual esto sería el axil de estabilidad, ¿vale? Y abajo el coeficiente de pandeo que acabamos de calcular, ¿de acuerdo? Y la resistencia axil, ¿vale? El tema es que, claro, este axil va a variar dependiendo, ¿de acuerdo?, de lo que utilicemos. Si estamos utilizando sobrecarga de uso, ¿de acuerdo?, si estamos utilizando nieve o si estamos utilizando viento. Con lo cual tenemos nada menos que estos tres axiles. 92, 84,5 y 62. Eso significaría que en principio nos proporcionaría tres valores de K sub i diferentes y los debemos de calcular. ¿De acuerdo? Estamos igual que en lo de antes. Mirad, todo esto tiene varias cosas que son, ¿de acuerdo?, siempre son iguales. Es decir, nosotros acabamos de calcular la esbeltez reducida, era 1, repito, la esbeltez reducida la tenemos aquí, que era 1,8479. El coeficiente de pandeo en I, que era 0,24, y la resistencia, el axil resistente, que es 3100,95. Con lo cual, ¿aquí qué va variando? Pues simplemente va variando, ¿de acuerdo?, el axil que vamos a utilizar. Es decir, si utilizamos la sobrecarga de uso, el axil, creo que lo he puesto bien. Sí, el axil era 92. Si utilizamos la sobrecarga de uso, el axil era 92, y este es el valor que nos da la K sub i. Si utilizamos, de acuerdo, como acción principal la nieve, el axil en este caso sería 84,5 y este sería el valor de K sub i que me queda. Y si utilizo el viento, en el que el axil es 62, este sería la K sub i que me queda. ¿De acuerdo? Repito, que ya he calculado varias, de acuerdo, rapidillo, porque solamente tenéis que introducir digamos que la fórmula base, ¿de acuerdo? Y después lo demás simplemente lo voy sustituyendo. ¿Vale? Con lo cual nos queda únicamente, ¿de acuerdo?, el coeficiente de pandeo. El coeficiente de pandeo lateral, ¿vale? Coeficiente de pandeo debido a flexión. Bueno, ahí sí que tenemos más cálculos, ¿de acuerdo? Porque mirad, lo que hemos hecho ha sido, primero, sacar de las tablas de resistencia, ¿de acuerdo? Ya sabéis que tenemos tablas específicas, ¿de acuerdo?, para los valores de los coeficientes estos que utilizamos en pandeo. Eran para el HB 260, con lo cual este es el BLTV, este es el BLTV doble, y además he copiado también, porque vamos a utilizar el módulo elástico, de acuerdo, por F sub i. Esos tres valores son los que he copiado de aquí, del perfil considerado. Esos tres valores, ¿vale? La longitud de pandeo, como no hay ningún tipo de arrastramiento de acuerdo en el pilar, sería simplemente la propia longitud del pilar, que son 9 metros, ¿vale? Y el valor de C1, ya sabéis que dependía, ¿de acuerdo?, de
dependía de del diagrama de flectores que tuviéramos para el pilar. Supongo que habré puesto por aquí en algún sitio. Sí. Y como era un empotrado libre, ¿de acuerdo? Pues sería, ¿de acuerdo? Este de aquí. Empotrado libre, con una carga distribuida. Ya sabéis que aquí se da en horizontal, nosotros lo teníamos en vertical. Y el valor de C1 es 1,30. ¿Vale? 1,3. Con lo cual, aplico la expresión para el momento MLTV. Es esta de aquí, C1 a partir de la longitud de pandilla y el coeficiente, con lo cual simplemente he sustituido, ¿vale? Como esto está en newton por milímetro, pues aquí me ha tocado considerar, ¿de acuerdo? Esto en milímetros también, la longitud, ¿de acuerdo? Lo único que para que me dé el momento en kilonewton por metro, al final he dividido por 10 elevado a 6, ¿de acuerdo? Pasar los newton a kilonewton, dividir por 1000, y los metros a milímetros también dividir por 1000, ¿vale? Y hago lo mismo con la otra componente del momento crítico, el MLTW, es simplemente, de acuerdo, la longitud al cuadrado, el coeficiente del BLTW y lo mismo, como estamos en newton partido en newton por milímetro cuadrado dividido por 10 a la 6, con lo cual ya tengo las dos componentes del momento crítico, ¿vale? Y por tanto podemos calcular el momento crítico. Mira, una nos ha dado 483,3182, la otra nos 185, con lo cual el resultante del momento crítico, que es la raíz de la suma de las componentes al cuadrado, nos da 517,62. Con eso ya podemos calcular la esbeltez reducida a pandeo lateral, ¿de acuerdo? Y eso es, mirad, este producto que os he dicho que lo había obtenido directamente de acuerdo a la tabla, para no tener que estar calculando más cosas, y el momento crítico, ¿vale? Como el producto de arriba ya veis que está en newton por milímetro, simplemente el momento crítico lo he multiplicado por 10 elevado a 6 para que estuviera en kilonewton por metro. Y eso me queda 0,8246. El esbeltez reducida a pandeo lateral. ¿Vale? ¿Qué nos falta? Bueno, pues simplemente determinar cuál sería la curva de pandeo y por tanto el coeficiente de imperfección para pandeo lateral. ¿De acuerdo? Así que tenemos esta tabla, son perfiles laminados en sección en doble T, con H partido B menor que 2, ya sabéis que eso valía 1, con lo cual la curva de pandeo sería la A y el coeficiente de imperfección 0,21. ¿Vale? Con lo cual, mirad, simplemente lo he puesto aquí, H partido B menor que 2, curva de pandeo A, con lo cual el coeficiente de imperfección en pandeo lateral es 0,21. Con eso calculado, ¿de acuerdo? El phi, el valor de phi, que me quedaría 0,9056, y finalmente, ¿de acuerdo? El coeficiente de reducción de pandeo lateral, que es el que queríamos, que es 0,4694. ¿Vale? Vale. Ya sabéis que lo que tenemos que calcular, ¿de acuerdo? Es este término de aquí, ¿verdad? Tenemos que hacer esta comprobación. En esta comprobación estamos en lo mismo, ¿de acuerdo? Mirad, hay una serie de valores que ya están claros, ya hemos sustituido. Es decir, mirad, el coeficiente de pandeo en I siempre es lo mismo, 0,24. El coeficiente de pandeo lateral, ¿de acuerdo? También es siempre lo mismo. El C sub MI siempre valía lo mismo. Y por supuesto las resistencias, ¿de acuerdo? Axil y aflector. Con lo cual aquí ¿qué va variando? Pues va variando dependiendo de la acción variable que consideremos. ¿Va cambiando qué? Pues va cambiando, ¿de acuerdo? El axil que tengo que poner, va cambiando el momento que tengo que poner y la K sub I, que ya sabéis que dependía del axil, con lo cual hemos calculado varias. ¿Vale? Con lo cual, si considero la primera combinación, sobrecarga de uso, esto simplemente eran los valores, cuidado, en este caso de estabilidad, ¿vale? Los valores que teníamos de estabilidad son los valores de la SI que ya hemos utilizado y estos momentos de aquí, ¿vale? 91,1, 91,1 y 151,9. Con lo cual,
Si considero la primera combinación, es decir, la sobrecarga de uso como acción principal, bueno, pues el axil que tenemos que utilizar, ¿de acuerdo? El axil que tenemos que utilizar era 92 kN, el flector que tengo que utilizar era el 91,1 y antes ya hemos calculado el valor de K sub I. Vale, pues eso nos da 0,7493 y por tanto cumple. ¿Vale? Siguiente. Acción principal nieve. Acción principal nieve. El axil que tengo que utilizar es 84,5, el flector el 91,1, K sub era 1,1871 y esto nos da 0,74, 0,69, que es menor que 1, por tanto también cumple. Es decir, cuando las acciones principales son una y otra, de acuerdo, cumple. ¿De acuerdo? Y la cosa se ha escogorciado en este último. Si consideramos el viento como acción principal, el axil era en 62, pero ya sabéis que el flector había aumentado mucho, era 151,9. El K sub era 1,13, 728 y resulta que al hacer la expresión me ha quedado 1,069. O sea, que en este caso no es menor que 1. Por tanto, no cumple. ¿Vale? ¿Problema con esto? Bueno, pues el problema es muy sencillo, muy fácil. Si este no cumple, evidentemente no nos quedaría más remedio que aumentar de acuerdo el perfil, ¿verdad? Sí. ¿Y qué hacemos? ¿Volverlo a calcular todo otra vez? Porque resulta que las características del perfil, ¿de acuerdo?, modifican el axis resistente, el momento resistente, lo modifican todo. ¿De acuerdo? La verdad, ante una situación como esta, yo os digo, os soy sincero, yo no sé lo que hay que hacer el día del examen. ¿De acuerdo? No sé si habrá que simplemente decir, mira, la diferencia es muy pequeña, habría que aumentar a un HB, y recuerda que teníamos un HB 260, con lo cual decimos que hay que aumentar a un HB 280 y nos quedamos tan panchos. ¿De acuerdo? Con la HB 280, repito, esta diferencia es muy pequeña y por tanto seguro va a cumplir. ¿Vale? Repito, el problema de esto, ¿de acuerdo?, ha sido la gran altura de los pilares, ¿de acuerdo? Pero eso es una cosa que no podemos prever desde el principio. Fijaros que en el dimensionamiento ya hemos utilizado una cosa que es, ¿de acuerdo?, la limitación de la esbeltez reducida, que ya es una cosa, digamos que ese concepto de predimensionamiento ya da un margen bastante amplio. Y si os dais cuenta, ¿de acuerdo?, las características del perfil que habíamos cogido, el 260, tiene un área muchísimo más grande que la necesaria, un módulo plástico mucho más grande que el necesario, unos radios de giro mayores que los necesarios, ¿de acuerdo? Aquí el problema ha sido la interacción entre la flexión y el axil, ¿de acuerdo?, que provoca situaciones de inestabilidad. Por tanto, repito, este no cumple, pero si hemos hecho, ¿de acuerdo?, 5 hojas de ejercicios, no vamos a poder calcularlo de acuerdo de nuevo otra vez. Con lo cual, la única posible respuesta a esto sería simplemente eso, que hay que aumentar, ¿de acuerdo?, a un H280 y ya está. Si alguien quiere practicar, ¿de acuerdo?, si alguien quiere practicar y, en fin, si alguien quiere practicar con esto, ¿de acuerdo?, y sustituye, ¿de acuerdo?, las características de los 280, pues realizaría otro cálculo y, repito, comprobaría que al final, que al fin y al cabo ya veis que ha sido, nos podemos centrar en un segundo cálculo solamente, ¿de acuerdo?, en este de aquí, que ha sido el conflictivo, porque los otros cumplirían perfectamente. Que ha sido conflictivo, calcularíamos únicamente otra vez, ¿de acuerdo? Pero repito, el problema es que para volver a aplicar la fórmula, ¿de acuerdo?, pues se modifica un mogollón de cosas. Este coeficiente de pandeo ya no sería el mismo porque estamos utilizando otro perfil. Este coeficiente de pandeo lateral tampoco sería el mismo, ¿de acuerdo? El K sub I tampoco, es decir, se modifican demasiadas cosas, ¿vale? Vale, la cuestión es que tuvierais la idea general, ¿de acuerdo? Que yo creo que con esto es más que suficiente, ¿vale?